Ya, bien. Pues seguramente han visto fotografías, películas, documentales, donde pasan imágenes en blanco y negro y por supuesto lo más filmado, fotografiado era el Zócalo capitalino. ¿Cómo se imaginan ese Zócalo? Seguramente veían del lado izquierdo una pequeña construcción, no tan pequeña, majestuosa. Esa era la partida del tranvía. Como lo comentábamos, de este sitio partían prácticamente todas las líneas hacia los 4 puntos cardinales de la ciudad. Ampliando un poco lo que comentaba mi amiga, compañera Elia, había 2 formas de trasladarse en la Ciudad de México. Una foránea y una muy local. Para la foránea, evidentemente estaban los ferrocarriles. Los ferrocarriles no iban a entrar al centro histórico por 2 razones. Una, por el ruidero que hacían, y 2, porque el terreno no era el propicio para para trasladar un peso tan fuerte dentro del primer cuadro. Así que mandaron a edificar las estaciones del tren a las afueras de la ciudad, allá súper lejos por Buenavista, o allá súper lejísimos por donde está hoy la estación Tapo, la estación San Lázaro. Esas eran las primeras estaciones del tren, a través de las cuales desde este punto partía el famoso tren de mulitas para hacerla de 2 funciones. Una, llevaba a la gente del centro a las afueras de la ciudad para tomar el tren que nos llevara a Veracruz, a Puebla. Recordemos que el primer tren, ya lo hemos platicado en otras veces, ¿cuál fue el primer tren que partió de la Ciudad de México? ¿Hacia dónde se dirigía? Exactamente, 1857 es el primer tren que sale. El presidente en turno lo inaugura, pero es el primer destino, el puerto de Veracruz. Recordemos también que el famoso transporte de mulitas, pues dejó de funcionar pues, por una situación, la modernidad. La luz eléctrica llega a la capital y también comenzaba la ciudad a aparecer un muladar. Imagínense, 4 o 3 mulitas de ida y vuelta, se imaginarán todo el recorrido, pues a cómo olía aquello. Por supuesto, la ciudad también iba evolucionando en el sentido de limpieza, de pulcritud, de edificios hermosos, así que ya no comenzó a ser bien visto que la calle estuviera llena de popó de animal. Así que con la llegada de la electricidad vinieron muchísimas otras cosas. Importante, íbamos a hablar. Les voy a compartir un poco de las rutas, las líneas que partían del Zócalo. Ya nos comentaban que había al sur, ya nos comentaron, por ejemplo, que había al oriente, al poniente, pero tenemos ahorita qué distancias recorrían, qué rutas recorrían. ¿Dónde está? ¿Ya lo viste? No. Acá está. Es el 15 de enero de 1900. 15 de enero de 1900 se inaugura el primer tranvía que fue de México a la lejanísima hermana República de Tacubaya. Se recorría por la avenida Chapultepec, que hoy por supuesto también el metro pasa por ahí, pero eran tan lejísimos, recordemos que Tacubaya fue un sitio importantísimo porque ya se comenzaron a construir las casas de la gente pudiente en la Ciudad de México. La gente quería tener su casa de campo y se iba a construir sus palacetes a Tacubaya, muy cerca por supuesto de Chapultepec, así que el clima era muy favorable. La gente pudiente fue la primera en tener transporte del Zócalo capitalino a Tacubaya. La segunda, por supuesto, febrero de 1900, al norte, un destino bastante religioso, la Villa de Guadalupe. También fue de las primeras rutas que partían del Zócalo. La tercera ruta, abril de 1900, de Peralvillo a Belém. Peralvillo, que era la continuación de la calzada que nos comunicaba hacia el norte. Y Belém, ¿alguien sabe dónde está Belém? No está donde nació el Niño Dios, no me vayan a contestar eso. ¿Dónde estaba la cárcel de Belém, los arcos de Belém? Exacto.
Exactamente. Que justo también vamos a rodar por ahí en unos instantes, pero allá, esa era otra de las rutas. Otra ruta, mayo de 1900, de Tacubaya a Mixcoac, de Mixcoac a San Ángel, de México, que es la Ciudad de México, todo el mundo le dice México a la capital, de México a Tlalpan, la Chapultepec Doctores, el Zócalo a Santa María la Ribera, era la famosa ruta de La Rosa. La Rosa porque realmente el tranvía daba vuelta en la calle de La Rosa, que era el punto más al norte, y regresaba al mismo sitio. El Zócalo al Rastro. ¿Alguien sabe dónde estaba el Rastro en aquel momento, en el año de 1900? No, eso ya fue un rastro muy posterior, pero el primer rastro estuvo por acá, de los primeros rastros que hubo en la ciudad, porque como la ciudad comenzó a ser más higiénica, ya no funcionaba tener un rastro para matar animales a 3 cuadras del Zócalo. ¿Dónde tiene mención? ¿Dónde, mundo? Es que eso fue muchísimos años antes, exactamente, que también por ejemplo San Lucas se asocia al toro, pero no, el rastro ya de los muchos que ha habido se encuentra hoy en Canal del Norte y Congreso de la Unión, que también por ahí existe el rastro, hasta allá, por Inguarán, exactamente. Sí, claro, ese también fue uno de los rastros y también tuvo su ruta de tranvía. El Zócalo a Azcapotzalco. Antes el tren de mulitas se hacía 60 tardados minutos desde el Zócalo hasta el pueblo de Azcapotzalco. Es una ruta que todos recorremos, se va todo México, Tacuba, se mete por la calle de Mediterráneo, que de hecho los ciclistas seguramente sabemos que si nos metemos por esa calle hay que estar al tiro porque todavía hay sendotas vías que en la oscuridad, que es una calle muy oscura, no se alcanzan a distinguir. Bueno, cuando rueden por ahí se metía el tranvía, daba vuelta hasta la calle, la continuación, Avenida Azcapotzalco, que de hecho de ese tramo no recuerdo cómo se llama, y esa calle te saca directito al centro de Azcapotzalco. Un recorrido que se hacía 60 minutos y que con la modernidad, la electricidad, se hacía tan solo en 40 minutos. La prisa, dicen, la modernidad tiene muchísimos costos, uno de ellos es la prisa. La prisa que hasta el siglo XIX el citadino no conocía, el citadino estaba esperanzado, pues a que pasara el tren de mulitas, a hacer los recorridos a pie, pero con la modernidad, con la electricidad, comenzamos a darnos cuenta de que llegábamos más rápido a ciertos lugares y eso comenzó quizá a tener más estrés en cada uno de nosotros. Es decir, la modernidad tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Les voy a compartir una de las rutas que vamos a recorrer el día de hoy. Es la ruta de la primavera. ¿Trajeron sus globos y sus flores? No. Salía del Zócalo hacia el norte por la calle de Seminario. Daba vuelta. Quiero que se la imaginen, por favor. Pónganla muy en su mente. Seminario, daba vuelta en Donceles a la izquierda. Llegaba hasta la Plaza de la Santa Veracruz, tomaba Avenida Hidalgo, la Avenida de los Hombres Ilustres, llegaba hasta la calle de Rosales, ahí donde está la Lotería Nacional. Esa avenida tiene muchos nombres, Rosales, Cuauhtémoc, Guerrero. Llegaba a Rosales y daba vuelta hacia la izquierda para agarrar la calle de Bucareli, que después se llama Cuauhtémoc. Daba vuelta en Baja California, el eje 3, y llegaba hasta Benjamín Franklin, que hoy por ahí pasa el Metrobús. Llegaba hasta Revolución y de ahí se jalaba todo hasta el sur para llegar hasta la calle de la Primavera, que después también se llamó Tacubaya, a donde estaba el edificio que muchos años después sería el de la Canadá, que todo el mundo ubica por su luminosidad en épocas navideñas. Ese era el recorrido de la Primavera. No vamos a ir hoy hasta Tacubaya, pero sí vamos a llegar hasta Cuauhtémoc, porque vamos a terminar en un lugar donde todos los trasnochadores acababan en la Ciudad de México. Hoy vamos a acabar, pero rodando en la ciudad, así que hay muchas historias más que contar, muchas anécdotas que se suscitaron arriba de esos primeros coches de ferrocarril, de tranvía, porque a la gente le llamaba igual ferrocarril o tranvía, no había una distinción como tal. Ferrocarril, por supuesto, recorría distancias muchísimo mayores, pero el tranvía solamente podía ir a no más de 20 kilómetros por hora. Es decir, en bicicleta ustedes irían más rápido que en el tranvía de 1900.
A las afueras de la ciudad, al tranvía se le permitía ir a 40 kilómetros por hora, que tampoco era la gran velocidad, pero por supuesto sí hacía grandes diferencias. ¿Comentarios? ¿Dudas? Para ese tiempo era la velocidad. Exactamente. Grande. Totalmente de acuerdo. Imagínense de ir a 15 kilómetros, que era lo que andaba en el transporte de mulitas, a subir a 20, 30, 40 kilómetros. Por supuesto fue un cambio radical. Hubo gente también que comenzó a estigmatizar el transporte. Imagínense los encabezados de estos de Matola, Vionola en Costalola, pero decían, el tranvía mató a un niño, con un tremendo grabado de José Guadalupe Posada, con el tranvía, el ataúd. Entonces comenzó la gente a tener pavor a la modernidad, comenzó la gente a no quererse subir al tranvía. ¿Por qué? Pues evidentemente la prensa amarillista de la época y en la resistencia al cambio. Gente que nunca en su vida se había subido a un transporte electrificado, motorizado, pues evidentemente tenía ese pavor. ¿Querías agregar algo? Que aún así hay fotografías de un accidente en tranvía, de dos tranvías, como dice, el de a 20, 40 kilómetros, por mucho, y hay un accidente entre ellos, ¿no? Dices, ¿cómo a esa velocidad pudo haber un accidente de tranvías? Pero sí, casualmente sí los hubo. Hablando de muertos, pues también había tranvías que se dedicaban a hacer el servicio funerario. Eran tranvías específicos para hacer un servicio de traslado del difunto al panteón y sus dolientes, ¿no? Así también había tranvías que llevaban la mercancía a los mercados cercanos. Hablando ahorita Ángel de Rastro, ¿no? Había los que venían desde el sur, que por lo regular era la ruta de Xochimilco, la que se trasladaba a los mercados de por aquí del centro o intermedios. Pero bueno, no sé qué más con eso. Bueno, ya más para terminar aquí en este punto, la gente se preguntaba, estamos a finales del siglo XIX y todavía la ciudad tiene un transporte tan precario jalado por animales. Por ahí, los que siguen la página, el día de ayer o antier subí una fotografía, era un grabado en el cual el transporte de mulitas es llevado, está arrastrando a un vagón lleno de gente, y el comentario es: la barbarie, no, la civilización lleva a la barbarie. Es decir, la gente tenía todavía en mente que el transporte de mulitas era el transporte idóneo para la ciudad. Fueron muchísimos, antes de irnos, fue muchísima la gente involucrada, es decir, desde finales del siglo XIX, gente adinerada en la ciudad estuvo muy de cerca con el desarrollo del transporte. Voy a mencionar solamente un apellido que seguramente ustedes ubican porque es una colonia: Antonio de Landa y Escandón. La familia Escandón, una de las familias más pudientes del siglo XIX, con todo un linaje de personajes muy cercanos a la Ciudad de México. Imagínense, eran tan ricos los Escandón, que les regalaban monumentos a la ciudad. Por eso la ciudad tuvo a bien ponerle el nombre de una colonia en creciente desarrollo, la colonia Escandón. Pero este señor Antonio y Escandón fue de los primeros, como tenía muchísima relación con el gobierno, fue de los primeros en tener concesiones para tener transporte de mulitas dentro de la ciudad. Antes no había visitaxis, y antes no había Uber, y antes no había estos taxis amarillos y verdes, y hoy ya de esto de Iron Man y de Hello Kitty, sino el transporte se manejaba a través de concesiones que se daban a gente que rentaba sus carretas para llevar a la gente de un lado a otro. Pues la familia Escandón fue de las primeras en tener estas concesiones, y por supuesto el señor Escandón especuló que a futuro pues eso iba a ser un gran negocio. ¿Y qué creen? Él fue de los primeros en traer el transporte eléctrico a la ciudad. Fueron muchísimas personas dentro de ellos, y insisto, pues Porfirio Díaz sabía perfectamente a qué personajes de su círculo cercano darles esas concesiones. Gente de mucho dinero, gente asociada a la modernidad, que bajo traer modernidad pues vieron la oportunidad de traer un negocio muy lucrativo, porque ya vamos a compartir qué tanto creció. Solo para darles un dato, en 1858 la Ciudad de México solamente tenía 9 kilómetros de caminos con rieles. En 1910 ya había 40 kilómetros, y
iba a explotarse esto hasta tener pues, más de 200, 300 caminos de vías dentro de la ciudad y sus afueras. Pero bueno, no quiero aburrirlos aquí. Tenemos un marco maravilloso, la catedral, la calle más nueva del centro histórico. Estamos en un lugar padrísimo. Creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de estar aquí narrando, pero manda. Ya. Fíjense que comenzó a ser tan poblado, tan concurrido las salidas de los tranvías, que fue la misma compañía de tranvías la que pidió comenzar a salir por toda la vía del Zócalo. Casi todos, el 80% de las rutas salían hacia el norte, tomaban Donceles y de ahí se iban esparciendo. A mediados del siglo pasado pidieron autorización, que es de los videos que compartimos y de las fotografías, tuvieron la oportunidad de comenzar a poner vías a todo alrededor del Zócalo, que cuando ustedes vean aquellos videos, al rato posteamos alguno, se van a dar cuenta cómo los tranvías tenían que entrar, circular por todo el Zócalo para llegar a la última estación, que estaba de este lado. Y de este sitio también comenzó, bueno, que me recordaste, Eli, la gente que quería, por ejemplo, ir del sur hacia el norte, forzosamente tenía que venir al Zócalo, porque era el único punto que hoy día tenemos como un transbordo en el metro. Entonces la gente no tenía opción a no atravesar el centro, sino que tenía que tomar el Zócalo y de aquí tomar uno hacia la villa o hacia algún otro punto que tuviera, a donde tuviera que transitar. Entonces esto comenzó a generar un gentío de gente, como se dice vulgarmente, así que el Zócalo comenzó a ya no ser operado, ya la gente se comenzó pues a desesperar, porque comenzaron también los tranvías a mediados del siglo pasado a ser obsoletos, a ser peligrosos. Lo quería decir más adelante, pero creo que lo voy a sacar ahorita. Es 1947, es una película de Ismael Rodríguez, y seguramente la escena les suena muy familiar porque están correteando al camellito. Están correteando al camellito, por ahí están los malos de la película de Pedro Infante, y de repente lo avientan y el camellito se cae con su ¡ah! Y el tranvía le corta las piernas, y de repente el morbo se ve inmediatamente. Vean esa escena, se ve como la gente llega morbosamente y entonces comienzan a decir: Torito, te cortaron las piernas, no siento las piernas, pues sí, ya te las cortaron. Pero eso indica también lo peligroso que comenzó a ser el tranvía. Recordemos también que Frida Kahlo sufrió un accidente porque ella iba en autobús, choca con un tranvía y de desgracia la vida totalmente. Así que, pues bueno, estas y otras cosas, ven la película por favor. Los diálogos son maravillosos, obra de Pedro de Urdimalas, que fue, quizá desde mi punto de vista, el creador del tonito cantadito que hoy día nos identifica en toda la Ciudad de México y en todo el país. Pero bueno, vamos a seguir rodando en la ciudad, ¿les parece? Se van a encontrar pedacitos de vías. Obsérvenlos. O los famosos moscas. ¿Ubican a los moscas? ¿No? Los moscas eran aquellas personas que por ahorrarse los 35 centavos que cobraba el tranvía, se colgaban en la parte trasera y se iban agachados para que el conductor no los viera en el retrovisor y no los parara y los bajara y les cobrara los 35 centavos. Imagínense, hay niños que viajaban así, que conocían la ciudad así, y bueno, hoy día no pagas los 4 pesos del metro, los 5 y ya te están ahí sacando. Así que muchísimas son las historias. El tranvía también viaja en esa historia, la historia también dentro del tranvía, porque el tranvía se movía así. La ciudad no se movía si no había un tranvía. No había un medio más utilizado, aceptado y querido que no fueran los tranvías. No contaminaba. Y por supuesto también no contaminaba, porque los camiones sí llegaron a mediados de los años 50, 60, pero llegaron mucho antes y aún así no se quedaban. ¿Saben por qué? Porque hubo una huelga de tranviarios. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente punto, porque ya es hora de movernos. Ya estamos muy cómodos y yo encantado me quedaba aquí, pero todavía tenemos que recorrer una línea del tranvía. Así que por favor, a sus bicicletas, le damos la vuelta y salimos por Seminario, Guatemala, Brasil, y agarramos Cuba, que es paralela a Donceles, porque pues Donceles ya no podemos rodar.